paz y bien. Franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Ven a conocer y juntos vamos a aprender las enseñanzas de Francisco de Asís, su espiritualidad viviendo en la humildad, el buen ejemplo que dejó a la humanidad. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro de nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Bienvenidos a un nuevo Franciscaneando, queridos teleamigos. Bienvenidos a esta experiencia franciscana donde queremos compartir la vida, llegar hasta sus hogares para que se tiñan un poquito de color café. Así es, bienvenido Jorge. ¿Cómo va mi hermano? Bienvenido otra vez a Colombia. Que ya después de vuelta. de esa misión por allá en México viene como el osito Bimbo. ¿Más blanquito? No, más gordito. Se nota que dieron bastantes tortillas por allá. Que muchas tortillas. No, bienvenido al programa otra vez, por aquí. Y tenemos por aquí a otro que ha regresado, que es Pablo. ¿Qué más, Pablo? Bien. Que nos ausentamos solamente un poquito. Sí. Que just a little time. Así es. Y tenemos un invitado hoy. Pero qué invitado, ¿eh? Internacional. Internacional. Nos estamos cotizando aquí en Franciscaneando. Tenemos muchas sorpresas, muchas cosas aún que descubrir, pero iniciemos entonces con una pequeña oración, Fray Alexander. Claro que sí. Vamos a empezar con una pequeña oración. Todos allí en casa y nosotros aquí en el estudio vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Dios por todo lo que hicimos en este día, por todo lo que Él nos ha regalado, por lo que Él nos ha permitido vivir, sean cosas buenas, cosas malas, pero Él está allí junto a nosotros. Agradezcámosle en este día por todo lo que tenemos, por lo poco, por lo mucho. Es de esta manera como nosotros podemos manifestar y ser testigos del amor y la misericordia de Dios. Agradezcámosle a Papito Dios en este día por todo ello. Y pidámosle también por aquellas personas que están pasando por alguna necesidad. Ustedes allí en casita, si tienen alguna necesidad, pónganla en este momento, en oración, y pidámosle a Dios que les ayude y les acompañe. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Ya Así es. puesto en manos del Señor, comencemos o dispongamos ahorita sí a presentar a nuestro gran invitado internacional, ¿no? Nos lo hemos traído Así y lo es. exportamos. Así es. Y ya pues él se va a presentar y nos va a contar de dónde es, pero pues recibámoslo con un fuerte aplauso a José. José, bienvenido a Franciscaneando. Muchas gracias, estimados frailes, y muy buenas noches con todo lo que nos están viendo. Pues mi nombre es José Alexander Conde Pachas, soy seminarista, estoy en el tercer año de teología, vengo de Perú, pues y aquí compartiendo un poquito pues con nuestros hermanos franciscanos. Así es, bienvenido aquí a nuestro programa Franciscaneando, y bueno, poco a poco se irá entrando como este ambiente en el programa. Los nervios son normales, todavía no se me han pasado a mí después de 4 programas, pero bueno. ¿Solo 4 vamos todavía? Sí, pero bueno,
Cuéntanos un poquito de su merced. ¿Estás en Colombia? ¿Hace cuánto estás? ¿Por qué estás en Colombia? Bueno, yo en Colombia pues llegué el día 25 de marzo, pues llegué a Cúcuta para hacer una misiones allá, pero en la Semana Santa lo viví pues en una parroquia de Bucaramanga, al norte de Colombia. Fue una parroquia muy hermosa que se llama Divino Niño, ¿no? Ahí pues juntamente con el párroco y otros seminaristas estuvimos ahí viviendo pues esta semana tan importante. Sí, no, y bien chévere. Y yo creo que ahí nos vamos entrando en el tema y es, ¿le pareció distinta las tradiciones de la Semana Santa de tu país a la colombiana? Pues en lo esencial es lo mismo, pero sí hay una diferencia que marca mucho, que en tema de las procesiones, ¿no? De las devociones. Allá tenemos hermandades en Perú y acá hay los hermanos nazarenos. Nazarenos. O sea, que digo yo que es, sus conos es unos hombres mortificados, digo, ¿no? Es bellísima, ¿no? Bellísima. Sí. Jorge, ¿cuál es el tema de esta noche? Bueno, hemos preparado un tema a la luz también de la Semana Santa que hemos vivido, de esta primera semana de la octava de Pascua. Es el tema de la religiosidad popular. ¿Cómo vivimos entonces esa devoción propia de cada nación? Ya que estuvimos de pronto acá en Bogotá, también experimentando una nueva Semana Santa un tanto diferente. Yo también algunas nuevas expresiones desde el país de México, también con algunas cosas bien un poco interesantes. Entonces, ¿qué les parece si antes de ingresar a ese tema vemos este pequeño video que hemos preparado específicamente para ilustrarnos un poco acerca de estas celebraciones? Argentina se celebra la Semana Santa. Cada uno conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret de una manera diferente. Sin embargo, todas las tradiciones de la Semana Santa en nuestros países están llenas de fervor, religiosidad y cultura. En Ayacucho, conocida como la ciudad de las iglesias en Perú, la Semana Santa se ha convertido en una celebración muy importante. Hay una mezcla entre las tradiciones religiosas heredadas de los españoles y de las indígenas. Es por esto que en las procesiones se ven los mercados artesanales, las corridas de toros y también los grupos musicales. En la capital del país de México, en el barrio de Iztapalapa, hay otra tradición llamada la Pasión de Cristo. Esta se basa en que la comunidad elige a un joven que hará el papel de Jesús y hace una representación de sus últimos momentos. Esta tradición se convirtió en patrimonio cultural intangible de México en el año 2012 y es uno de los festivales de Semana Santa más grandes en el mundo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le harán morir en una cruz. Y al tercer día, Él resucitará. En Colombia, la celebración más grande ocurre en el occidente del país, en la ciudad de Popayán. En esta localidad recrean la muerte de Jesús y va acompañado junto con unos ángeles que cargan martillos y cinceles. Igualmente, Pamplona atrae a los feligreses del oriente del país. Esta población es conocida como la ciudad mitrada por los innumerables y bien conservados templos coloniales que reciben a turistas y a colombianos. Es que es un sentimiento de tradición. La tradición existe es por la gente. Es la gente que hace que esto exista, que esta tradición sea y que la podamos vivir y que la podamos disfrutar cada año. Los venezolanos hacen una procesión para venerar al Nazareno de San Pablo. Es una de las tradiciones más antiguas del país y la más importante durante la Semana Santa. Todo empieza a la 1 de la madrugada, con la primera misa de las 18 a lo largo del día. Se hace una misa cada hora en la Basílica de Santa Teresa, ubicada en el centro de Caracas. Los devotos se visten con túnicas moradas y muchos caminan descalzos a la iglesia para pagar sus promesas al Nazareno o para hacer nuevas peticiones. Semana Santa en Pamplona.
del 25 de marzo al 1 de abril. A Jesucristo amamos cuando sus actitudes imitamos. Pero en Guatemala es en la antigua Guatemala en donde se vive con mayor devoción las procesiones propias de la Semana Santa. El entorno místico del lugar y la veneración mostrada por los fieles hacen que las calles se conviertan en el escenario de una experiencia inolvidable para los seguidores y hasta los no creyentes. Esta conmemoración se caracteriza por unos enormes tapices fabricados con pétalos de flores sobre los cuales pasa la imagen de Cristo. Esta conmemoración es considerada como una de las más bellas tradiciones de Semana Santa del mundo. La Semana Santa no solo conjuga fervor y tradición, sino experiencias que consolidan la memoria colectiva y los valores de las familias y comunidades. Al final de cuentas, independientemente de nuestro país de origen o creencia religiosa, es el Salvador Jesucristo quien ha motivado a cientos de miles de personas en Latinoamérica y el mundo a recordarlo y venerarlo durante Semana Santa. Sin importar la religión que profesemos, creemos que nuestro Señor Jesucristo murió, sufrió y resucitó para demostrar su amor por la raza humana. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Devociones que nos surgen también en nuestros contextos cotidianos. Sí, Señor. Tantas experiencias, ¿no? Así es, y de diferentes culturas, que es lo más valioso y lo más significativo, ¿no? Vale, entonces ahorita es un momento propicio para saludar a todas las personas que nos miran desde Perú, también a todas nuestras familias que nos siguen sintonizando. Y los invitamos para que se comuniquen con nosotros y nos digan cuáles son sus tradiciones o devociones populares que tienen en sus ciudades o en sus lugares de origen. Me mando muchos saludos a mi hermana que nos está viendo desde el Tunal, junto con Camilo que también nos está viendo desde el Tunal. Así es. No, yo en mi caso, pues allá tengo a mis dos abuelitas, a mis dos nonitas, las saludo, a mi abuelo también que está allí. Yo sé que están conectados porque yo les avisé antes de... Sí. Que entonces, somos famosos. No, sí, pues uno como está lejos, de pronto pues a ellos pues les da mucha alegría también. Y así están también entretenidos un poco con Franciscaneando. Claro, porque seguimos aquí franciscaneando con este tema de las devociones populares, para seguir aprendiendo que somos diferentes, aunque celebramos los mismos misterios. Así es. Entonces, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Bueno, seguimos esta noche con Franciscaneando. El tema que hoy estamos hablando aquí es la religiosidad popular y bueno, es interesante pues este tema y más cosa ver desde los puntos de vista de la iglesia.
porque pues de pronto sabemos mucho, nosotros tenemos nuestras devociones, tanto culturales, de pronto donde venimos, de nuestras familias, o hemos visto de pronto en las parroquias, y durante este tiempo que acabamos de pasar de Semana Santa vimos varias cosas curiosas, pero a mí me gustaría saber qué dice la Iglesia sobre esto. Y investigando un poco el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1674 nos habla acerca de ello. Y es interesante porque, pues como sabemos, está la liturgia sacramental y los sacramentos, ¿no? La religiosidad popular viene a entrar, ¿sí?, como un tercer elemento, ¿sí?, dentro de la misma vida espiritual de cada uno de nosotros los católicos, los cristianos. Y la Iglesia, de cierta manera, le da un sentido religioso a esto que nace dentro del pueblo, ¿sí? Nace en el pueblo, en cada una de las culturas, y todo con un objetivo, ¿sí?, y es expresar esa forma variada de piedad que tiene. Entonces el catecismo de la Iglesia nos nombra algunas cosas que son de religiosidad popular, como es la veneración de reliquias. También la visita de santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas y otras cosas más. ¿Qué podemos decir entonces? Que la religiosidad popular alimenta la experiencia de fe de los pueblos, ¿no? Exacto. Del ser humano, como sí, que le amplía la perspectiva de que no solamente la liturgia se queda de pronto en la misa o en lo sacramental, sino que se expande a otro ámbito un poco más amplio. Así es, y es muy bonito porque hay cosas que de pronto nosotros vemos en distintas culturas, y es como una manifestación del Espíritu Santo dentro de esos territorios, ¿sí? Como lo veíamos ahorita en los videos, que cada país tiene su forma de celebrar la Semana Santa distinta, pero con un mismo objetivo, y gira en un mismo objetivo, que es el mismo nombre de Jesús, ¿no? Así es. Gira en torno de ello. Entonces, como si se encarnara esa vivencia de Jesús a partir de la cultura, pero lo más curioso, de esos pueblos sencillos, porque la religiosidad popular nace de eso, de los pueblos sencillos, de esas tradiciones que ellos tienen y que poco a poco se ha manifestado. Por ejemplo, una experiencia, cuando yo estuve en Mitú, en el Baupés, era como la parte de nosotros, nuestra presencia como iglesia allí, como también se vinculaba un poco a las tradiciones de los indígenas allí. Por ejemplo, el Yurupari, que es una de las tradiciones allí, que era el dar gracias a Dios, ¿sí?, a partir de sus mismas tradiciones indígenas, el traer cosas que se sembraron durante un tiempo y dar gracias en ese territorio, pues, por lo que se cultivó, ¿sí? Y también es ver cómo ellos, a partir de sus mismas tradiciones, y nosotros que estamos en esos territorios, también ayudamos y orientamos un poco a partir de nuestra fe. Y son cosas muy bonitas. Hermano José, no sé, de pronto allí en el Perú, tu familia, de donde tú vienes, ¿qué tradición o qué religiosidad popular hay, sí, y que nos pueda contar a cada uno de nosotros? Claro, eso es muy importante. Y como digo siempre, las tradiciones, la cultura, pues ha ayudado mucho para que el hombre se acerque al verdadero Dios, ¿no? Y eso es muy importante. Y ahí juega un papel importante la Iglesia, ¿no? Que fue la que fue como una coladora, fue acogiendo lo bueno, purificando, para que el hombre pueda acercarse, pues, a su Padre Dios. Y en el Perú, pues, como han visto también en el video, hay partes que lo celebran muy bonito, con procesiones. Allá, por ejemplo, en el Perú, en Lima principalmente, está la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Es una devoción muy hermosa, y a la vez trae muchas conversiones, ¿no? Y es muy importante. Y bueno, ahí su fiesta es el 28 de octubre, ¿no? Y entonces acumula mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y digo yo, toda devoción, toda tradición nos tiene que llevar a Dios, porque las devociones son un medio, ¿no?,
Así es, sí, es un medio. Y como lo decía ahorita, todas esas devociones deben que girar en el nombre de Jesús, en el mismo Evangelio, en lo que nos enseña la Iglesia, porque es importante nosotros pues no desorientarnos, porque a veces es un riesgo también de las mismas devociones cuando las tomamos como muy en serio y a veces se nos olvida lo principal que es Jesús, ¿sí? De pronto, pues una de las devociones más populares, yo creo que en todo el mundo, es el amor hacia la Virgen María, ¿sí? Y también es saber y ubicar a la Virgen María en su lugar, ¿sí? No puede, porque a veces se encuentra uno con personas que ya son, la palabra, sí, la voy a decir, como fanáticas frente a este tema, ¿no? Frente a la misma devoción mariana, y van sacando a Jesús poco a poco. Alguna vez hablaba con alguien y me decía sobre eso, y yo decía, estoy seguro que si la Virgen de pronto se expresara, ella no quiere que le quiten el lugar a su hijo, ¿sí? El hijo, Jesús tiene su lugar, y la Virgen tiene su lugar, y hay que respetarlo, ¿sí? Yo creo que es eso. Y es a veces cuando, por ejemplo, estando en San Francisco me he dado cuenta de personas que llegan y durante la misa se ponen a hacer el rosario y se olvidan de pronto que estamos celebrando la Eucaristía. Son también riesgos, ¿no? Que también las mismas devociones. Es bueno orientarnos a partir de lo que nos enseña la Iglesia, a partir de lo que del mismo Evangelio, y creo que eso es importante, Jorge. Sí, pues hay como tradiciones que se venían también arraigando desde antes del concilio, ¿no? Sí. Cuando la Eucaristía se celebraba en latín, el sacerdote de espaldas. Entonces muchas personas, como no comprendían de pronto la lengua, muchos de nuestros abuelos no entendían, al no entender, pues se ponían como a rezar decenas, a rezar como el rosario durante la celebración, ¿no? Al no comprender de pronto este misterio, pero con el Concilio Vaticano II, con la celebración ya en la lengua nacional, que en la Iglesia llamamos lengua vernácula, pues se amplía un poco esa perspectiva, se amplía de pronto ese marco de comprensión. Y hablando un poco también acerca de las devociones, cómo estas mismas se transmiten y se amplían. Acá en Colombia también, desde hace algún tiempo, algunos embajadores también del Perú celebran en la parroquia Nuestra Señora del Campo al Señor de los Milagros. Tienen un himno como propio. Algunas ocasiones también nos invitaron un poco a compartir esta celebración del Señor de los Milagros con una banda marcial, algo totalmente como diferente a lo que acostumbramos aquí en Colombia. Entonces se van como creando nuevas tradiciones en torno a la religiosidad y se va ampliando y transmitiendo de una nueva forma, ¿no? Quizás por eso tenemos muchas devociones, muchas formas de expresión de esta religiosidad, sí, que es muy variada. Sí. Pablo, no sé, su merced, de pronto, qué devoción o qué algo que tú vivas, ¿sí? O tu familia, que de pronto nos quieras contar también. Mira que respecto a la Semana Santa y de tradiciones, es algo muy curioso conmigo, porque yo, estando en mi pueblo, en Río de Oro, pues yo realmente yo no era creyente, no creía en el Señor, estaba en mi propio mundo, y en Semana Santa era otra cosa para mí, eran vacaciones. Y yo veía a la gente que caminaba por las calles en procesiones, pero me daba igual, ¿no? Me daba igual. Yo seguía con mis amigos en otro plan que estaba. Luego cuando llegué aquí a Bogotá y tengo el encuentro con el Señor muy bonito, me presenta a mi esposa que me hablaba muy bien y empiezo yo a vivir ya un camino con el Señor y empiezo a ver todo lo que la Iglesia transmite a través de esas religiosidad, de sacar los santos, de que los nazarenos y todo. Y obviamente vuelvo yo a mi pasado y duele, hermano. Duele porque tú dices, increíble todo lo que me estuve yo perdiendo hace muchos años. Y hoy en día mi papá me envía, de Río de Oro me envía eso, y yo lo tengo en mi recuerdo, incluso las marchas que van tocando, los sonidos, yo lo tengo ahí adentro. Y es muy bonito. Con mi hijo hoy en día vivimos una Semana Santa y es así esa tradición. La devoción a la Virgen María de mi esposa que nos ha transmitido es la dolorosa. Y es la que está presente en Semana Santa, y eso nos transmite realmente cosas muy bonitas que nosotros a su vez le vamos transmitiendo a Francesco, a nuestro hijo, para que él también sepa que a través de todas esas manifestaciones de la Iglesia uno va teniendo un encuentro personal con el Señor. Así es. Bueno, Jorge, vamos a ver un video,
Así que es muy interesante porque habla sobre el sensus fidei en la religiosidad popular. Entonces vamos a ver este video y seguimos con el tema, ¿listo? El sensus fidei en la religiosidad popular. El sentido de fe, el sensus fidei, es una característica muy importante en la religiosidad popular. Inicialmente, la comunidad de los creyentes, nosotros, al adquirir la condición de ser hijos de Dios, comenzamos a participar en la misión profética, sacerdotal y real de Cristo. Y es que por los méritos de nuestro bautismo somos incorporados a la vida de fe y somos dotados de ciertas capacidades que nos permiten interpretar y asumir los misterios revelados. Uno de ellos es precisamente el sensus fidei, el sentido de fe, entendido como esa capacidad que tienen los fieles para ir entendiendo y discerniendo los aspectos de la vida de fe, de la vida de la Iglesia, de manera sobrenatural con la asistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, este sensus fidei necesita del ambiente eclesial para desarrollarse de manera auténtica. En efecto, dentro del ambiente eclesial, especialmente en Latinoamérica, existen numerosas experiencias de religiosidad popular que denotan características propias del sensus fidei, concretadas en peregrinaciones, devociones, romerías, cofradías. Pensar en el sensus fidei es pensar en la religión de los pueblos, de los pobres, de los sencillos, y con la conciencia de que esas manifestaciones que se llevan a cabo nacen de la experiencia del consensus fidelium, es decir, del consenso de los fieles, y son manifestaciones auténticas de la verdadera fe del pueblo de Dios. Hoy, las experiencias de religiosidad popular, según el Santo Padre Francisco, tienen mucho que enseñar a los pueblos, porque en ellas se encuentra un lugar teológico al que se debe prestar particular atención, especialmente a la hora de la nueva evangelización. Por tal motivo, es necesario que nosotros redescubramos el valor y la conexión existente entre el sensus fidei y la religiosidad popular para redescubrir su riqueza en medio de la fe del pueblo latinoamericano. Según la reciente reflexión teológica, para comprender el término sensus fidei, es necesario conocer tres realidades que, en complementariedad, componen el verdadero sentido de la fe de los fieles. Sensus fidei, sentido de fe; sensus fidelium, el sentido de la fe de los fieles; y el consensus fidelium, es decir, el consenso de la fe de los fieles. Este sentido de fe de los fieles es definido como la capacidad personal de cada bautizado para penetrar de modo connatural y con la ayuda del Espíritu Santo en las conexiones internas, en esa profundidad del misterio cristiano. De tal modo que la fuerza del Espíritu Santo le otorga así a cada fiel cristiano ese don de discernimiento ante los acontecimientos de la fe, para luego partir de la luz natural de la razón e internarse en el dinamismo de la fe. Hoy se hace urgente y necesario redescubrir la autenticidad del sensus fidei para descubrir en la sencillez de las expresiones de religiosidad popular la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Corresponde a nuestros pastores descubrir la acción del Espíritu Santo en esas manifestaciones de religiosidad popular, que son las muestras más tangibles del sensus fidei y que contienen un gran valor teológico, eclesiológico y pastoral. El sentido de fe en la religiosidad popular de nuestros pueblos son lugares teológicos que debemos empezar a considerar. Bueno, seguimos reflexionando este tema del sensus fidei, pero vamos a tomarnos un cafecito pequeño. Ya seguimos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien, Franciscaneando. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre.
gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Religiosidad popular es el tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué tal ese video que hemos preparado en el segmento anterior? Sensu fidei, ¿no? ¿Cómo podemos entender ese sentido de la fe para comprender entonces la vivencia que tienen muchos de esos pueblos en torno a esta misma vivencia? Así es, y es valorar también ese sentido de fe de cada uno de los creyentes de nuestra iglesia, ¿sí? Desde la misma abuelita que va y que lleva muchos años asistiendo a la iglesia y que no deja su novena a San José, a María, a San Judas Tadeo, a San Judas Tadeo, ¿sí? Tradiciones que ya llevan muchísimo tiempo dentro de la misma iglesia y que tienen un sentido valioso y es un tesoro para la misma iglesia, diría el Papa Benedicto XVI. Es un tesoro para la iglesia y él señala de manera particular y da realce a la misma religiosidad que tiene el pueblo latinoamericano, porque es una religiosidad que se basa a partir de las vivencias de los pueblos, ¿sí? De las vivencias de la misma cultura, pues desde que llegaron, la misma iglesia, ¿sí? Y cómo de cierta manera cuando llega la iglesia a Latinoamérica se empieza a adaptar al mismo territorio, y eso es bonito, y así vemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en Santander el Corpus Christi, y es que hacen los altares los campesinos, los entregan, se los entregan al Señor como acción de gracia, y pasa el sacerdote luego con el Santísimo bendiciendo cada uno de los altares. Y después cuando pasa el Santísimo, hacen la misa campal, ya se quedan allí los campesinos, ¿sí? Vendiendo cada una de sus cosas. Y es muy curioso, porque esos altares usted encuentra desde frutas hasta animales colgados. Una gallinita, por ejemplo, claro. Un cabro, un chivo de pronto amarrado ahí a la pata del arco. Pero es eso, ¿sí? Porque el mismo campesino da y entrega eso a Dios como signo de acción de gracias por todo lo que le ha permitido vivir durante todo ese tiempo, y es algo muy bonito. Exacto. Hagamos una dinámica entonces. Tenemos como unos tópicos, unos temas, y vamos a ver, conforme a esos temas, cuáles son esas devociones populares o esa religiosidad que se manifiesta en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, la Virgen María. Uy, yo creo que hay un movimiento fuerte y yo creo que he visto muchas personas que le tienen la devoción a la medalla de la Virgen, de la Inmaculada, ¿sí? Yo creo que es esa, es una pues, que yo he visto, no sé, ustedes, su merced, ¿cuál? Bueno, es el escapulario de la Virgen del Carmen, que es muy bueno, y mucha gente, pues, con mucha devoción, pues, se encomienda a la Virgen, ¿no? Para que ella le cuide y le proteja, ¿no? Hay otra tradición del agua de la Virgen, pero ahora se me cruza un poco en qué santuario está este río. No sé si es en Fátima o es en Lourdes, pero es el agua de la Virgen. En Lourdes. En Lourdes, sí, el agua de la Virgen. Que exacto, entonces uno dice, bueno, miren la tradición desde ese santuario se extiende incluso. Tenemos peregrinaciones a los santuarios marianos de Europa, en América también. Y tenemos grandes santuarios en América dedicados a la Virgen María. México, por ejemplo. Por ejemplo, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pero en Brasil, Aparecida. Señora Aparecida, que es un santuario inmenso. Eso es muy grande. Vamos a preguntarle a José, ¿en Colombia cuál? ¿En Colombia? Sí, ¿qué sabes de pronto hacia la Virgen? La Virgen de Chiquinquirá. Chiquinquirá, él sí sabía. Eso mismo. Él sí sabía. Entonces, ¿quién es la Virgen de Chiquinquirá? Pues la que está en el santuario de Chiquinquirá. Pero es la misma Virgen María, con diferentes advocaciones, ¿no?
No es una virgen diferente por cada nombrecito, no. Es la misma Virgen María que temen de diferentes apariciones y diferentes formas también de expresión, de acuerdo a la cultura. Por eso la Virgen de Guadalupe es morena. Así es, y pues la de aquí de nosotros también su forma de cómo está vestida también. El vestido que aparece en el cuadro también tiene unas características muy propias de aquí. Exacto, nuevo tópico entonces. ¿Cuál es el siguiente? La Navidad. Esa sí tenemos hartos. Sí. Nosotros los franciscanos tenemos una tradición desde el segundo día de la novena, normalmente, que es rezar la novena de la O franciscana. Cada día de esa novena, del segundo día, las antífonas del cántico evangélico del Laudes empiezan con la palabra O. O sapiencia, O lumbre, O luz, O salvador. Entonces cada día tenemos la tradición de convocarnos al almuerzo, entonar pues algunos villancicos y con incienso incensar el pesebre y compartir cada día de la novena un pequeño detalle. Así es. También, por ejemplo, en territorios que madrugan a la novena a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana, allí y lo más curioso es que las iglesias son llenas. Llenas. Pero es la misión, yo creo que la misión la misión más dura, porque la madrugada todos los días, y acá en Bogotá con ese frío, no. Sí, aquí poco a poco se ha venido pegando aquí en Bogotá. También ¿sí? También la hacen. Sí. Yo estuve una Semana Santa, una Navidad en Tunjuelito, y la gente madrugaba, pero eran madrugadas. Y no, Dios mío. En Perú, de pronto, la Navidad, ¿qué características tiene? Pues allá, en algunas provincias, hacen, por ejemplo, 8 días antes del 25, hacen como unas novenas, ¿no? La novena. Después de la misa, que es a las 6 de la tarde, y van pues a la casa de una de las señoras de la parroquia y pues ahí comparten con los niños, ¿no? Y en Navidad bailan al niñito. Ahí hay un baile muy típico que es adoración al niño Jesús. Atajo de Negrito se llama. Porque allá en la provincia donde yo radico, pues son negritos, ¿no? Son de tez negra. Entonces, ese baile es muy típico, ¿no? Y muchas personas, como hacen su nacimiento grande, allá a la gente le gusta hacer un nacimiento así enorme, hacen la bajada de Reyes, ¿no? Entonces, esos niñitos van, pues, también a bailar al niño, ¿no? En cada casa. Entonces, mucha gente se congrega, ¿no? Entonces, nuevo tema, el Corpus Christi. Ya lo dije. Ya tú no ganaste. Los arcos. Y es muy bonito porque se hace, pues, por lo general es el jueves, ¿no? Jueves de Corpus, pero pasa al domingo. Y pues allí, pues donde son los jueves, por lo general en el campo se hacen los arcos. Recuerdo mucho en el Carmen de Chucurí, Santander, que allí la gente pues hacía sus arcos desde muy temprano, llegaban las personas de las veredas con sus frutas, se reunían las frutas, lo que iban a ofrecer y se celebraban la misa, ¿no? Y era campal, recuerdo mucho eso, no sé. En Perú, ¿cómo celebran el Corpus Christi? A ver, bueno, en la provincia donde, de donde soy, pues era algo un poquito especial, ¿no? Porque el Corpus Christi lo celebramos todas las parroquias de la zona pastoral. O sea, y cada parroquia, bueno, era particular porque cada parroquia tenía un color distintivo, ¿no? Entonces, el que celebraba la Santa Misa, pues era el vicario, y pues donde pasaba el Señor había alfombras, ¿no? Y cada alfombra pues se le indicaba a una institución, a una parroquia, ¿no? Entonces todos participaban, entonces era una sola celebración, ¿no? Entonces muy bonita, ¿no? Muy bonita. Yo alguna vez, supongo que en alguna misión hacia el valle, y vi que en una celebración del Corpus Christi muchas personas sacaban semillas, ponían como mientras iba pasando como en el camino, ponían semillas. Forma para expresar también un poco la fecundidad y la bendición de los cultivos. Es una zona bastante campesina hacia esa zona del valle que es un poco paisa. Sí. Pero entonces, hablando del valle,
Tenemos en Cali una universidad que se llama Universidad de San Buenaventura. Y estos hermanos nos han enviado un excelente video para presentarnos también un poco acerca de esta universidad. Entonces vamos a conocer la San Buena en Cali. Bueno, querido teleamigo, te invitamos también a conocer esta experiencia y trayectoria en la educación superior de los frailes franciscanos, también en Cali, en Bogotá, en Medellín y también en Cartagena. Entonces vamos a una pequeña pausa y ya seguimos franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Bueno, seguimos con franciscaneando en esta noche de lunes. Y bueno, es momento de que nuestro invitado pase al paredón. Camino, al paredón. Al paredón, al camino a franciscanear. Hermano José, por ahí, tú ves ahí un camino que llega aquí, a franciscaneando. Es muy sencillo este juego. Le vamos a hacer unas preguntas, no han sido preparadas, no le hemos contado a usted nada, a ninguno de nosotros, se las sopló ni nada de ello. Que somos tres entrevistadores. Sí.
Así es. Entonces, ¿de qué se trata esta actividad, esta dinámica? Es contestar sí o no. Si contestas sí, debes dar 2 pasos hacia adelante. Si contestan no, un paso hacia atrás. La idea es llegar acá. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las preguntas y empieza Jorge. Jorge. Qué redoble aquí. Entonces, José o José. 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 Contigo como el papá de Jesús. Así es. Entonces, ¿te ha gustado Colombia? Sí. Puedes dar. ¿Por qué? Uno, porque por las iglesias que he conocido, bellísimas, ¿no? No tiene nada que envidiar a Perú, nada. Además, pues también por la gente que es muy cercana y es muy cariñosa, ¿no? Entonces, bellísimo, ¿no? Bellísimo. Muy bien. Pablo, tu pregunta. José, ¿crees que la religiosidad popular sí transmite realmente lo que las nuevas generaciones quieren y esperan de un encuentro con Jesús? ¿Sí crees que a través de la religiosidad popular puedan ellos ver ese rostro de Jesús? Sí. ¿Por qué? Un sí retundante. Porque, como digo, pues las devociones pues va ayudando para que la gente que tiene sed de Dios, que quiere encontrarse con Dios, pues sea ese medio, ese camino, ¿no? Como este caminito, para que los fieles, ¿no? Estén, ¿no? Enamorados de Dios, de la Virgen, ¿no? Entonces, las devociones va a ayudar muchísimo, muchísimo, y también para las futuras generaciones, ¿no? Para que la fe siga avanzando de generación a generación. Pero él no ha dado pasos. No ha dado los 2 pasos. No, ya perdí. No, pues la idea es que llegues aquí. Que lleguemos a franciscanear. Okay. Una pregunta. Tu estadía en Bucaramanga, en la parroquia El Divino Niño, ¿fue una experiencia que te defraudó? Lo pones en apuros. Me está viendo el párroco. ¿Sí o no? ¿Te defraudó? No trouble. No me defraudó. Un paso hacia atrás, hacia adelante. Hacia atrás. Eso fue plan con maña, ¿no? Bueno. ¿Por qué? No me defraudó porque, como lo digo, pues en todos los países pues es la misma Iglesia Católica, ¿no? Que tiene sus variaciones, obviamente, porque todos no somos iguales, ¿no? Todos no somos iguales, ¿no? Pero cada país y en particular esta parroquia tiene esas devociones pues que ayudan mucho para que la gente se acerque a Dios, ¿no? Ese día que fue el Viernes Santos, yo nunca había visto que el Santo Sepulcro, la Dolorosa y San Juan, ¿no? Entonces, en un mismo recorrido, ¿no? Entonces, eso hizo que mucha gente pues acompañara esta procesión y también, como digo, estuviera en silencio como signo de luto que Cristo había muerto, ¿no? Entonces, ¿no? Listo. Muy bien, entonces, como síntesis de la religiosidad popular, ¿qué nos puedes decir así muy cortito? Porque el tiempo en televisión ya nos está cayendo, nos está respirando en la nuca. No, bueno, que cada uno pues encuentre, ¿no? Y viva pues estas devociones y que le va a ayudar de mucho para que se acerque y viva una fe en plenitud. Muy, muy bien. Entonces te invitamos ya. Sí, llegó a franciscanear con nosotros. Ya tiene la aureola. Sí. Bueno, yo quiero pues terminar concluyendo este tema con algo que el Papa Francisco nos dice en su exhortación Evangelii Gaudium, en el numeral 126, y me dispongo a leerlo. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado,
subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien, estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación, que es una realidad que nunca acaba. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Un lugar que nunca acaba. Entonces, con esto nos despedimos, nuestros queridos hermanos teleamigos que nos están viendo también desde sus hogares. Muchas gracias por sintonizar a estos loquitos de café. Gracias, hermanos, por vincularse José. también con todo este proceso. Gracias, José. Gracias, Paolo. Y nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora por el mismo canal en esto que se llama Franciscaneando. ¡Paz y bien! Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro con nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar. Paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Paz y bien, franciscaneando.